Muy bien. Bueno, estábamos con este tipo de conflictos que son conflictos de legitimación, ¿ok? Conflictos donde nosotros pensamos que estamos bien, pero estamos violentando un reglamento o una ley. ¿Cuál sería un conflicto de legitimación, compañero? A ver, chicos. María Ávila, un conflicto de legitimación. Chicos, conflicto de legitimación. Están muy calladitos, ¿eh? Bueno, legitimación es cuando tenemos conflicto con algún reglamento o que violentamos alguna regla y pensamos que está bien y nos puede crear un conflicto en este sentido. Ok. Bien, vamos a pasar a la siguiente y vamos a ver estas etapas del conflicto, que son bien importantes que nosotros conozcamos estas tres etapas del conflicto. ¿Ok? Dentro del conflicto tenemos, como les mencionaba, tres etapas. Nace el conflicto. Primero nace y a lo mejor porque no nos ponemos de acuerdo o porque la comunicación no fue muy buena o porque también son conflictos de que yo pienso que le caigo mal a una persona y el conflicto nace. Puede nacer, pero como todo lo que nace tiene que crece, normalmente todo crece cuando nace. Entonces, este conflicto va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y va a llegar un momento que está. Por ejemplo, en el conflicto que nos dieron ahorita con los vecinos de las mascotas. Nace el conflicto. ¿Cómo nace el conflicto, compañero? A ver, vamos a crear aquí un conflicto entre dos personas que viven en el mismo vecindario y que tienen un problema con las mascotas. Pues una de las personas saca todos los días a su mascota a caminar y a que haga la mascota sus necesidades. Pero va y hace del lado de la vecina. Y la vecina no dice nada, sale, recoge y lo tira. Y así muchos días, muchos días. Y la otra vecina nada más saca su mascota, el perrito, la perrita hace sus necesidades y se va y no recoge. Y la otra vecina, oh, ya vino este perro otra vez y recoge. ¿Por qué? Porque ve por el olor, porque lo puedes pisar, porque mil cosas que pueden pasar cuando pues los perritos salen a la calle y que no nos hacemos responsables. Y ahí está el conflicto. Ya nació, ya. Todos los días pasa lo mismo, cada tercer día pasa lo mismo. Hasta que llega un momento en que la vecina dice, ya no te aguanto, ya me cansé todos los días, yo tengo que limpiarlo de tu perro, y se empiezan a conflictuar entre ellos. O sea, el conflicto ya estaba, pero ya estalló, entonces en ese sentido el conflicto estalla y empieza a subir más el conflicto. ¿Por qué? Porque ya no solamente es el problema de que tenían con la mascota, de que la mascota iba y hacía del lado de la vecina, sino que entre ellas ya se pueden conflictuar, entre ellas ya se empiezan a agredir, entre ellas ya se empiezan o sea, ya están más a la expectativa que si sale, que si no sale, que cuando la vea le voy a decir cosas y así y se empiezan a pelear. Entonces, en este sentido, el conflicto empieza a escalar. ¿Cómo a escalar? Pues a subir, porque no solamente ya es el problema de que la mascota sale todos los días y va y se hace pipí o popó afuera de la casa de la vecina, sino que ahora ellas ya se conflictuaron. Entonces, en este sentido, el conflicto escala y es como una pirámide. Llega a la cúspide cuando ya está el conflicto muy fuerte, están en la parte más alta de la cúspide o de la montaña, y es cuando empiezan a comunicarse o cuando alguien interviene para que se empiece a diluir ese conflicto y no a diluir tanto así como que ya se desaparece, sino que empiezan a comunicarse y empieza la desescalada del conflicto. O sea, el conflicto empieza a bajar, se empieza a hablar, si no se soluciona el conflicto entre ellas, pues podemos intervenir nosotros, porque estos conflictos pueden llegar a ser muy graves.
con las vecinas o con los vecinos. En ese sentido, el conflicto nace, estalla, escala y luego baja. ¿Cuándo baja? Cuando empezamos a calmarnos, a comunicarnos y a empezar a buscar una solución para solucionar el conflicto. ¿Ok? Muy bien. En ese sentido, estas serían las etapas del conflicto. El nacimiento del conflicto, el estallido del conflicto, la escalada, o sea, sube el conflicto y las desescaladas para que nosotros podamos ver esas etapas del conflicto porque vamos a hacer unos análisis del conflicto. ¿Ok? Bien. Ahora, en esta reflexión, fíjense bien lo que dice la reflexión. Dice, un hombre sabio el hombre no será sabio hasta que resuelva toda la clase de conflictos no con las armas de la mente y no con las armas físicas. ¿Por qué con las armas de la mente, compañeros? Porque nosotros no vamos a resolver los conflictos golpeando a una persona o matando a una persona. La idea es que podamos comunicarnos y poder resolver estos conflictos a través de una buena relación y sobre todo de una buena comunicación. Ok. Niveles de conflicto, compañeros. ¿Cuántos? Tenemos aquí, estamos presentando 4 niveles de conflicto. Estos niveles de conflicto son el conflicto interpersonal, o sea, el que yo tengo conmigo, todos los días tengo un conflicto. Personas que se conflictúan por cualquier cosa con ellas mismas. Conflicto interpersonal, uno es intra, cuando yo lo tengo conmigo mismo. Interpersonal, cuando lo tengo con otra persona. A ver, compañeros, ok. Cuando lo tengo con otra persona, el conflicto intragrupal cuando lo tengo con un grupo o el conflicto intergrupal. Cuando yo lo tengo con un grupo es intra, pero cuando se tienen problemas con grupos son intergrupal, ¿ok? Estos son los niveles de conflicto que podríamos presentar y se nos puede presentar en cualquier situación o en cualquier lugar donde estemos. El intra, cuando es conmigo mismo, el inter, cuando es con otra persona, el intragrupal, cuando yo tengo problema con el grupo, y el conflicto intergrupal, cuando tenemos problemas con varios grupos. Y yo creo que aquí yo me estoy creando un conflicto porque todos están viendo hacia un lado y no sé qué está pasando en el grupo de Jennifer. A ver, chicos, me están creando un conflicto porque los veo que se están levantando y está bien, no hay problema, nada más. A lo mejor me estoy yo creando un conflicto porque veo que se están ahí todos levantando. Ok. Bien, en este sentido ya tenemos las clases, los tipos, los niveles de conflicto. Ahora, visiones, ¿cómo vemos el conflicto nosotros? ¿Cómo se ven estas visiones? ¿Ok? Dependiendo de las personas, es como nosotros vamos a ver estos conflictos, ¿ok? La percepción de cada persona, la idea, la interpretación, es como nosotros lo vamos a creer. Cómo está constituida o construida un contexto social o político o económico, cultural, filosófico sobre el fenómeno de este conflicto, nosotros en ese sentido vamos a identificar varios rasgos en el conflicto, ¿ok? Entonces, ¿qué se entiende por visiones del conflicto? Como cada quien lo interprete el conflicto, ¿ok? Y les voy a dar un ejemplo. A ver, les voy a dar un ejemplo de cómo nosotros interpretamos el conflicto. Y es algo sencillo, pero que existe. Por ejemplo, en las escuelas o en las empresas, ¿no? En alguna institución. Si una persona o no sé, una chica llega vestida por ejemplo,
con minifalda o con falda corta. ¿Qué pasa? ¿Qué piensan? Pues que es normal, que es la moda, que así se usa, que así le gusta vestirse, no sé. O sea, la interpretación del conflicto, cada quien se lo va a dar, ¿ok? Cada uno le vamos a dar esa interpretación del conflicto, pero habrá personas que digan, ay, mira, está la falda muy corta, ¿cómo se atreve a venir así? En nuestra sociedad no se permite que vengan las chicas así. Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros el conflicto? Pues va a depender mucho de mi percepción, de mi idea, de mi contexto social, mi contexto político, mi contexto, de la manera que yo pienso, vamos a ver nosotros el conflicto. Por eso dicen visiones del conflicto. ¿Cómo lo vamos a ver? Para unos es un conflicto, para otros no es un conflicto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los contextos sociales en estos contextos sociales donde a veces pensamos que tenemos que ir muy bien vestidos porque vamos a ir a un contexto social alto. Y dice otro, pues yo me pongo lo que yo tengo. Para mí eso no es conflicto. Pero hay personas que sí no, porque ahí se visten muy bien y se ponen ropa de marca y yo me pongo lo que yo tengo. Entonces, ¿cómo veo yo el conflicto? Y les estoy dando ejemplos bien triviales, por llamarlos así, donde todos vemos el conflicto de una manera diferente. Ahora, en estas visiones del conflicto, vamos a distinguir tres rasgos o tres visiones, ¿ok? Primero, vamos a tener, el primer rasgo, vamos a ver el rasgo negativo. El conflicto es visto de una forma destructiva o violenta, ¿ok? Cuando se ve el conflicto, un rasgo sería cuando lo vemos de forma negativa o de forma violenta o de forma destructiva. El segundo rasgo que podemos identificar el conflicto es donde se percibe como la fuente generadora de transformación, un cambio que impulse al dinamismo social y un desarrollo entre ciudades. Por ejemplo, algo con lo que ustedes están viviendo ahorita es con lo de la luz. Ustedes pueden ver el conflicto como que, ay, no tengo luz. Yo sé que es un conflicto muy, muy fuerte lo que están pasando en su país, pero lo vemos de una forma muchas veces negativa de que no tengo luz, me tengo que dormir temprano, no voy a salir el fin de semana porque no hay luz, no voy a ir con mis amigos. En algunas ciudades a determinada hora ya tenemos que estar en casa porque se puede desatar la violencia, porque las zonas donde vivo es violenta, o sea, sí, y todo lo veo negativo, negativo. En otra, si yo lo veo de forma positiva, bueno, pues estoy temprano en casa, disfruto de la familia, cenamos todos juntos, me da tiempo a lo mejor para reflexionar, para leer un poco, descansar, dormir temprano, a lo mejor, no sé, hacer algún juego de mesa ahí en familia con las velas o con lo que se estén utilizando para alumbrarse o qué sé yo. Entonces, unas personas lo van a ver de nada negativo y otras personas lo van a ver del lado positivo. Pero también va a haber las personas que lo ven algo neutro, no lo ven ni negativo ni lo ven positivo. Esta, pues, dicen, bueno, no tenemos luz, o sea, no tenemos luz, pero podemos hacer esto. No tenemos agua, pero bueno, pues podemos cambiarnos a un lugar donde sí hay agua. No tenemos dinero para salirnos a por decir, no hay dinero, ok, yo, ay, no tengo dinero, como no tengo dinero, y hacen un drama. Y el otro dice, bueno, no tienes dinero, pues no salimos y no hay problema. Pero las personas neutras, bueno, a lo mejor con el poquito dinero que tenemos y que podemos comprar, no sé, para comer o podemos nosotros preparar algo, esa persona que no ve lo negativo, pero también ve lo positivo. Son esas personas neutras, esas personas que son clásicas, conciliadoras, mediadoras, que siempre le ven a lo malo, le ven lo bueno. Entonces, en ese sentido, vamos a ver estas visiones del conflicto, donde siempre va a haber personas que piensan de una forma negativa
Y del otro lado va a haber personas que siempre piensan de una forma positiva y la persona neutra, la que ve lo malo, siempre le va a ver lo bueno y cómo solucionar el conflicto. Estas interpretaciones que van a partir de contextos, de diferentes contextos, ya sea políticos, sociales, económicos, culturales e incluso filosóficos, imagínense, sobre el fenómeno del conflicto, identifican estos tres rasgos del conflicto. Y ustedes me podrán decir, ay, es algo muy sencillo o muy X. No, lo tenemos que ver. ¿Por qué? Porque en este sentido las personas vamos a poder o van a poder resolver sus conflictos. Porque normalmente cuando una persona llega a una mediación, viene con esta visión del conflicto en una forma negativa. Pero va a haber la otra, a lo mejor viene de forma positiva porque quiere solucionar el conflicto. ¿Y quién va a ser la persona neutra? Pues el mediador o el conciliador, que va a ver las diferentes maneras de construir esa relación o construir a través de un conflicto las posibles soluciones para que nosotros podamos solucionar el conflicto. Ahora ya tenemos visiones, clases, tipos, vamos a ver estos elementos del conflicto que ya lo habíamos visto, pero lo vamos a volver a mencionar porque nos van a servir para el trabajo que vamos a hacer. Elementos mínimos que existen en un conflicto, mínimos, porque pueden existir más. Primero, las partes. ¿Quiénes son las partes? Ya sea un conflicto conmigo mismo, que eso yo lo tendría que resolver de forma personal o con ayuda de alguna persona. Pero normalmente las partes que participan en un conflicto pues son estas personas que están conflictuadas por alguna situación, ya sea por algún problema, una situación donde se crea un conflicto, ya sean personas físicas o jurídicas que sus intereses están contrapuestos, ¿no? Sus intereses no coinciden o tienen formas de pensar diferentes. Esta contraposición de intereses es prácticamente el problema va a dar una existencia de esos intereses incompatibles representados por las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotras somos dos personas que tenemos un conflicto. Un conflicto, ¿por qué? Porque no nos ponemos de acuerdo para irnos de vacaciones. ¿Cuál es esa contraposición de intereses? Que a mí me gustaría ir a la playa y a otro le gustaría ir a los museos. Y están contrapuestos ahí en las ideas, no se ponen de acuerdo. Y el enfrentamiento de esas pretensiones entre sus derechos y pretensiones de las partes, entonces se nos darían estos tres elementos del conflicto, que son bien importantes, porque acuérdense que para que haya un conflicto, el conflicto personal que yo lo resuelvo, pero ya cuando se contrapone, tiene que haber dos o más personas en estos elementos del conflicto. ¿Okay? Entonces acuérdense, elementos del conflicto mínimos, las partes, la contraposición de intereses, o sea, el problema y cómo vamos a enfrentar el problema para que este enfrentamiento pues lo podamos llegar, y no me refiero a enfrentamiento que nos estemos peleando, sino cómo vamos a enfrentar el conflicto para poderlo solucionar. Ahora, hay otras clases de conflictos que es bien importante mencionarlos, porque en este sentido, cuando las personas llegan a mediación, normalmente llegan mencionando un conflicto, no sé, el conflicto entre la pareja y nos vienen manifestando que tienen un problema entre la pareja porque no se ponen de acuerdo con la educación de los hijos o no se ponen de acuerdo porque la elección de la escuela de los hijos. Porque unos quieren que sean católicos y otros no quieren que sean católicos, por decir algo así. Entonces, la persona mediadora va a tener que identificar este tipo de conflicto con los objetivos que quieren alcanzar para que la solución del conflicto sea eficaz y duradera. Entonces, pero muchas veces en estos conflictos que nos presentan las personas vienen conflictos ocultos. Nos vienen manifestando que no se ponen de acuerdo
porque uno quiere que sea escuela católica y otro quiere que sea escuela laica. Y ese sería el conflicto que ellos manifiestan. Pero si nosotros empezamos a ver el conflicto y vamos a identificar la raíz del conflicto, eso se llaman conflictos ocultos. Porque si bien es cierto, nos manifiestan el conflicto que tienen, en estos conflictos normalmente hay otros conflictos ocultos. Y en ese sentido, los mediadores van o los conciliadores van a escarbar para identificar el conflicto que está oculto, que está ocasionando el conflicto que se está manifestando. Ok. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Es una familia normal que tiene una hija que tiene 10 años. Esa hija va a ser su primera comunión. No sé si ustedes allá, ¿cómo le llaman cuando las niñas o los niños hacen la primera comunión? Así le llaman en su país. Cuando van a la iglesia por primera vez y toman, no sé, la sangre de Cristo o la hostia. En ese sentido, en su país se llama así. ¿Quién me puede ayudar con esto? Sí, Cuando, profe, se llama así mismo. ok, van a hacer su primera comunión. Fíjense el conflicto cómo se presenta. La familia, la niña va a hacer la primera comunión. Entonces, en la familia de la mamá hay una vela. Fíjense por cómo surge el conflicto y por algo tan sencillo. En la familia de la mamá hay una vela que llevan, esta vela que llevan los niños o las niñas cuando van a hacer su primera comunión. Entonces, en esta familia hay una vela que la han usado todos los miembros de esa familia y esa vela la compró la abuela para sus hijos y luego los hijos de los hijos han usado esa vela. Y ustedes dirán, pues ¿dónde está el conflicto? ¿Ok? Esa vela se la heredan a la mamá de la niña, o sea, la abuela se la da a la mamá de la niña, ya la usaron sus hermanos y todo, o sea, los hermanos de la mamá ya la usaron. Y la abuela le dice, yo quiero que la niña use la vela para que vaya a hacer su primera comunión, ¿ok? Y hasta ahí todo va bien. Entonces, ay, pues qué padre que mi hija va a hacer la primera comunión con la vela que trajo mi mamá y la trajo de Roma, está bendita por el Papa y aparte el portabela está hecho de oro de 24 quilates, pero así viene montada ya la vela. Para esto es una vela grande, una vela gruesa, o sea que no se ha desgastado, no es una vela pequeñita, es una vela grande, gruesa, pero el montaje donde está la vela, la base donde está la vela es oro, pero así está montada la vela y así la trajo la abuela hace muchos años de la utilizaron en su familia y ahora la abuela se la regala a la hija para que la hija la lleve, su nieta la lleve a la primera. Todo está bien hasta ese momento. El papá de la muchacha o de la niña que va a hacer la primera comunión le dice, ¿cómo ves? Tenemos necesidades económicas. ¿Cómo ves si vendemos la parte donde está montada la vela, que es una parte muy bonita y es oro y tiene un valor económico, pues muy considerable porque es oro de 24 quilates y está muy bonita eso? Y empieza la discusión entre la pareja. ¿Cómo crees que yo voy a vender la vela? Si la vela me la regaló mi mamá y es parte de la familia. Y empieza ahí la discusión por esa vela se hace un conflicto entre la pareja porque la pareja dice, no, pues sí, esta vela me la regaló a mí mi mamá para mi hija, para que mi hija vaya a la primera comunión. Y el papá dice, bueno, pero ya es de nosotros, la podemos vender. Porque
necesitamos dinero para, no sé, cubrir varios gastos y con lo que podamos vender la base de la vela, pues podemos solucionar el conflicto económico que tenemos o el problema económico que tenemos. Y se hace una discusión ahí con la pareja, porque lógico que la esposa no quiere vender la vela porque es algo, representa una herencia familiar o tiene valor más sentimental y el otro lo está, o el esposo lo está viendo como algo, como una solución a un conflicto que tiene. Y empiezan ahí la discusión. Entonces, nos dan esta manifestación porque no se ponen de acuerdo y se empiezan a pelear y empiezan a discutir. Y cada quien tiene su posición en el conflicto. La esposa dice que no va a vender la vela y el esposo dice que sí, que la vendan porque pues ya se las heredaron y eso los puede sacar del problema económico que tienen. Porque les digo que es algo muy, muy valioso donde estás sentada la vela. Y empiezan a pelear ahí. Entonces, ellos nos hacen una manifestación de que no se ponen de acuerdo con la vela. Y dices tú, ay, pero pues una vela. Bueno, cuando nosotros empezamos a explorar el conflicto, vamos a ver que el problema no es la vela, el problema es el conflicto económico que tienen o están inmersos esta pareja. Entonces, el esposo está viendo cómo resolver el conflicto económico y la esposa, pues a lo mejor sí lo ve, pero no ve como solución del conflicto que vendan la vela. Y se empiezan ahí a conflictuar o a hacer estas contraposiciones y no es tanto ese conflicto por la vela, es más es el conflicto que ya tienen, ese conflicto oculto que no lo manifiestan. O sea, los están manifestando un conflicto por la vela y realmente el conflicto que tienen es por la situación económica por la que están pasando. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo con los gastos, no han hecho una relación de gastos, no han hecho esta relación que normalmente se hace en las parejas de que, a ver, ¿cuánto dinero tenemos? ¿Cuánto dinero ganamos por mes? ¿Cuánto tenemos que pagar de renta, del coche, de las escuelas, de la alimentación? Y hacer una relación no se hace, entonces se vienen los problemas económicos y pues gastan más de lo que deben de gastar. Y no es tanto el problema de que ella gaste mucho dinero en eso, sino que él gasta dinero y no dice, o sea, gasta en cosas que no tiene que gastar y no dice. Y bueno, y se le viene el problema económico. Entonces, en ese sentido, compañeros, con este sencillo ejemplo de la vela, podemos ver que hay un conflicto manifiesto, pero también hay un conflicto oculto en esa familia. Y esos conflictos ocultos son la raíz de que ya nació un conflicto. ¿Se acuerdan que el conflicto nace y luego estalla y tiene una escalada porque se vienen todos los problemas? Imagínense la situación de una familia que esté discutiendo por una vela para la primera reunión, que no tiene sentido. Pero no es tanto esa discusión por esa vela, sino por lo que representa la vela. Para uno representa algo muy familiar, de que tiene mucho significado, muchos sentimientos y toda una historia en la familia, y para el otro representa el poder de alguna manera salir del endeudamiento económico que tiene. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ver estas clases de conflictos, que son conflictos manifiestos y conflictos ocultos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Cuándo son conflictos manifiestos y cuándo son conflictos ocultos? Y ustedes lo van a ver en los análisis que van a realizar. Muy bien, vamos a... Ahora, esta dinámica del conflicto, ¿cómo se da? ¿Se acuerdan que yo les decía que el conflicto es dinámico? Porque cambia, cambia. Hay un conflicto latente. Ese conflicto latente que puede, dices, en cualquier momento esto se va a convertir en un caos. Hoy otra vez. Ok, otra vez ya me va a cortar la llamada. Es que nos habían dicho que no, ya no se iba a cortar y ahorita se está cortando cada 40 minutos. Y se supone que es institucional, entonces es un problema ahí de configuración
del Zoom. Bueno, vamos a ver esta dinámica del conflicto en lo que se corta, antes de que se corte la llamada. El conflicto es dinámico porque constantemente se está cambiando. La dinámica nos habla de este cambio que podemos tener. ¿Cómo puede haber un conflicto latente? Puede ser que se esté manifestando un conflicto. Se expresa porque a lo mejor dice, ay, aquí de repente va a haber un conflicto, no sé, en la institución donde yo trabajo, porque hay una serie de tensión, una serie de cosas que para la percepción de nos dice que puede haber un conflicto y puede permanecer mucho tiempo así como latente el conflicto. Se puede estar manifestando de alguna manera, pero ahí está latiendo, latiendo, latiendo hasta que de repente se inicia el conflicto y los problemas se empiezan a expresar, el conflicto inicia con una base de cosas y de sucesos que detonan el conflicto. Y las partes se empiezan a identificar y se empieza a ver intercambios verbales por ese conflicto que ahí estaba latiendo, 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 latiendo. Y por ejemplo, con el ejemplo de las mascotas, pues ahí estaba el conflicto. La señora no decía nada, no decía nada, no decía nada, hasta que llega un momento que dices, ya fue mucho, le voy a decir de que su mascota viene todos los días a aquí a hacer sus necesidades, por decir amigable. Entonces, late y se empiezan a enfrentar entre ellas. Primero está latiendo, ahí está el conflicto, no dice nada. Lo inicia el conflicto cuando ya empieza a haber este intercambio verbal entre las personas o intercambio no verbal también puede ser, pero hay un intercambio donde se identifican que hay cosas con las que no están de acuerdo. Y luego viene la respuesta. Es la manifestación de la conducta hacia la parte del conflicto. ¿Qué era lo que yo decía? La latencia es cuando nace el conflicto. El inicio es cuando estalla el conflicto y la respuesta va a ser esta manifestación donde va a subir y luego va a bajar el conflicto, donde va a existir esa escalada y desescalada del conflicto. Y existen 5 respuestas a estos conflictos, 5 respuestas de cómo nosotros podemos enfrentar el conflicto. Estas 5 respuestas puede ser una evasión completa. No le voy a hacer caso al conflicto, ay, pues ya, pues ni modo, que se quede ahí las cosas del perro y yo y es la inhibición y una reacción frente al conflicto. Completamente inhibida, no voy a hacer caso, no voy a manifestar, no nada. Y luego detona la creencia del interés en la búsqueda para satisfacer mis intereses propios. ¿Por qué mis intereses propios? Porque yo no quiero tener problema con nadie. Entonces, lo evado completamente el conflicto. Otra es la cesión, una cesión donde uno pierde y el otro gana. Es la complacencia de los intereses y requerimientos de la otra parte y se realizan concesiones hacia la otra parte con el fin de mantener una relación. Yo, vecina, no, una cosa es que lo inhiba y ni le hago caso, y otra cosa es esta sesión. Ok, todos los días yo salgo y recojo las cosas del perro. Y mi vecina saca su perro y ni cuenta se da. Pero no quiero tener problemas porque es mi vecina de toda la vida. Entonces, en ese sentido, pues bueno, no digo nada, ya nada más recojo las cosas. En ese sentido, yo pierdo, yo gano y gano mi tranquilidad y ella también gana porque pues nomás saca el perro. Y yo pierdo porque pues tengo que limpiar las cosas del perro. Entonces, en ese sentido, puedo responder. Ahora, otra es de competencia. Todos los días es una búsqueda de satisfacción y consecución de los intereses con determinada parte. Puede ser que la parte de que tiene el perro puede decir que diga, ok, ya sé que mi vecina todos los días limpia. Entonces, bueno, voy a ver hasta cuánto aguanta, hasta dónde llega, yo no voy a limpiar lo del perro. Entonces, yo gano y ella pierde, ¿ok?
En esa otra clase, otra respuesta es esa transición donde uno gana poco y el otro pierde poco. Es una búsqueda, distribución de los bienes y los objetos del conflicto. En ambas partes conceden recíprocamente a favor de uno y del otro. Podría ser que la que saca el perro de vez en cuando limpia lo del perro y la otra, no hombre, no, hombre, yo ando barriendo, yo limpio lo del perro. Entonces, ganan poquito, pierden poquito y no se pierde mucho la relación. Pero el otro, que sería la respuesta mejor o cómo respondríamos nosotros al conflicto, es cuando nosotros colaboramos. Los dos ganamos. Yo saco al perro, mi vecina tiene el jardín limpio, pero como yo soy la responsable del perro, yo sé que voy a limpiarlo del perro. Y las dos ganamos porque buscamos una satisfacción mutua de los intereses de las partes. En este caso, mi interés es que el perro salga al parque. La otra vecina, su interés es que su jardín esté limpio. Entonces, como yo soy bien responsable, pues saco a mi perro a pasear y recojo las heces que hace el perro y lo recojo, lo tiro y no me creo un conflicto con mi vecina y así las dos ganamos. Mantenemos la banqueta limpia o los jardines limpios y el perro sale a pasear sin problema. Ahora, en este sentido, cuando nosotros colaboramos es cuando nosotros vamos y hacemos un ganar-ganar, que es uno de nuestros objetivos dentro de los métodos alternos de solución de conflictos. Que las personas gane una y gane la otra, que no estén una, que una gane y que otra pierde, que una gane poquito y que la otra gane mucho, o que yo gano y ella pierde. No, la idea es colaborar con esto para que nosotros tengamos este ganar-ganar cuando se presenta un conflicto. Y luego, las consecuencias. En esta última etapa se adoptan tres tipos de comportamientos, que era, decíamos nosotros, el escalamiento, la desescalada del conflicto. Cuando ya se manifiesta un conflicto y vemos que el conflicto está muy difícil, vamos a ver este escalamiento del conflicto porque ya nació, ya estalló, ya escaló y ahora va a bajar. El escalamiento es el incremento de la intensidad del conflicto y la desescalada es la disminución de la intensidad del conflicto. Porque en esta desescalada, el escalamiento puede estar mucho tiempo, compañeros, puede estar que dure muchísimo tiempo porque no buscan alternativas de solución del conflicto y se pueden estar conflictuando muchas veces. Puede ser que una diga, no, yo ya no me voy a meter y empieza, en ese sentido, empieza a desescalar el conflicto. O también puede que haya un estancamiento del conflicto, que no llegan a un acuerdo para que se pueda resolver el conflicto. Ok, y vamos, como ya se va a cortar otra vez la llamada, lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a empezar mañana con este tema, las fuentes del conflicto. Ahora, van a investigar por equipo. Tengo yo aquí varios equipos. No sé si me falte de anotar alguno. Tengo el equipo de Leslie, el equipo de Darwin, el equipo de Areli, Joana, Milton, Belén, Jennifer, Janet, Pedro, Areli, también tengo otra vez, Mari, Alejandra, Yesenia, Santiago, Careli y Scarlett. Tengo los grupos como ustedes ya los están formando. Bueno, es que yo les digo equipos, ustedes le dicen grupo. Vamos a identificar un tipo de conflicto. Ahí va. Equipo de Leslie. Y me voy a regresar. Ok. El equipo de Leslie va a ver el conflicto con uno mismo.